la organización no gubernamental Artículo 19, ha documentado por lo menos 15 agresiones por parte de San Juana Martínez desde el 2020. Publicó como la directiva de Notimex y coordinó ataques en contra de periodistas y ex embajadores de la propia agencia. Por esto y muchas otras pruebas más, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo incluyó en su informe a esta mujer sobre derechos humanos, a San Juana como una persona que ataca directamente a periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, recordando aquellas palabras, ¿se acuerdan de "no te preocupes, Rosario"? Ahora se convirtieron en "no te preocupes, San Juana", quien se fue en contra de Artículo 19, diciendo que este organismo era financiado por sus opositores y por, ya saben, grupos de intereses creados. Y ahora recibo a Paula Saucedo. Ella es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, este organismo en defensa de la libertad de expresión. Paula, te saludo con gusto. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Con el gusto de tenerte en este espacio, Paula, y bueno, ver la mañanera seguramente te dejó no lejos de estupefacta después de ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador ataca a esta organización no gubernamental que tú representas, diciendo que son financiados por grupos de intereses creados por los Estados Unidos y, por supuesto, sus opositores. Cuéntanos qué pasa en torno a este tema de San Juana. Pues mira, justo algo que hemos visto y que documentamos y publicamos también en el informe anual 2020 de Artículo 19 de distorsión el discurso contra la realidad, es esta tendencia que tiene el presidente y otras personas funcionarias públicas de estigmatizar o atacar al mensajero, en este caso nosotros, Artículo 19, para desvirtuar y distorsionar el mensaje. Y el mensaje aquí es claro. Con base en evidencias de varias conversaciones en WhatsApp y más de 15 testimonios, la directora de Notimex, San Juana Martínez, ordena ataques en Twitter principalmente contra periodistas y ex colaboradores de la agencia de noticias. Justo uno de los informes que nosotros publicamos en junio del año pasado, lo nombramos "La guerra está en Twitter". Y eso es porque, literal, una cita textual de San Juana, donde se ven en varios mensajes en WhatsApp, donde le dice a sus empleados: no se distraigan, la guerra está en Twitter. Entonces, pues, muy triste, y más que triste, muy preocupante que esta sea la tendencia del presidente. Lo hemos visto no solo ahora con Artículo 19, hace unos días también pues estigmatizó la labor de Naciones Unidas, de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha estigmatizado y criminalizado otras organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, en fin, cualquier persona crítica y disidente al gobierno actual, y que, bueno, lo cataloga a todos como conservadores neoliberales, lo cual además desinforma a la población y divide la opinión pública, lo cual también es bastante peligroso. Cuéntanos cómo operaba San Juana en los reportes que ustedes tienen, porque adentro de Notimex hay un desastre desde que esta mujer llegó. ¿Cómo coordinaba los ataques? ¿En contra de quiénes? ¿Cuáles eran sus tendencias? ¿Cómo buscaban atacar? ¿Cuál era su modus operandi? Pues mira, con base en la investigación que nosotros hicimos, el modus operandi de San Juana y otros directivos de la agencia, como Eric Muñoz, que si siguen las cosas como están, es el director de noticias internacionales de Notimex, es que justo mediante chats o grupos de conversaciones en WhatsApp, algunos denominados, por ejemplo, Fiesta Halloween, SOS, y The Avengers, hay otros, San Juana les pedía, les presionaba en realidad, para atacar, por ejemplo, a exintegrantes de la agencia como Manuel Ortiz, Alejandro Meléndez, en fin, varios periodistas que justo salieron de la agencia por problemas con la directora, porque no estaban de acuerdo con estas acciones de la directora. Y también hubo otros donde decían, por ejemplo, que atacaran a personas como periodistas como Marcela Turati, también obviamente que publicaran cuestiones en contra del sindicato de Notimex, en fin, una serie de cuestiones. Entonces justamente funcionaba así, a través de mandarles un mensaje en WhatsApp donde decía: hagan esto, retuiten esto, apoyen esta cuenta, apoyen este tweet.
Se ve en nuestro segundo informe en la página, justo La Guerra está en Twitter, incluso hay un video donde se ven que varias personas integrantes de Notimex, varios empleados, abrieron cuentas con varios nombres en específico, como mi cuenta es esta, mi cuenta es esta, y desde esas cuentas también publicaban contra cualquier persona que diera alguna crítica a la gestión de San Juana. Algo aquí muy importante también es que San Juana ha querido desvirtuar estas denuncias diciendo que son parte del sindicato, y aquí hay dos cosas distintas. Como tú bien dices, Pedro, hay un caos al interior de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Uno es del conflicto laboral que tiene que ver con el sindicato, y otro es esto, que se ordena ataques contra periodistas y personas ex colaboradoras de Notimex. ¿Conocen de alguna relación? ¿Conocen de alguna relación que haya en sincronía de los ataques de Notimex encabezados por San Juana y la oficina de la presidencia directamente con este Jesús Cuevas? No, o sea, no conocemos así como tal, pero lo que sí es cierto, y está también en los reportes de Signalab del ITESO, que se llama algo como ataques selectivos, que también lo pueden ver en su página, es que hay ciertas cuentas que se ve que utilizan, o que más bien trabajan, publican, retuitean, o sea, su actividad en Twitter tiene que ver con atacar, criticar o defender a la gestión de Andrés Manuel. Esto significa que entran cuando alguien publica alguna cuestión crítica o alguna cuestión, alguna inconformidad sobre el gobierno federal, hay ciertas cuentas que ya están muy identificadas que se activan. Y entonces pasó lo mismo con Notimex, pasa lo mismo cuando algunos periodistas, no me dejarán mentir, van a una conferencia matutina, una mañanera, hacen alguna pregunta crítica al presidente y todavía ni siquiera han terminado la pregunta y ya les están lloviendo los ataques, las descalificaciones y demás en Twitter. Bueno, me lo estás diciendo a mí. Exacto. Pues te tengo que hacer una pregunta, porque ejercer la labor del periodismo en México siempre ha sido peligrosa y lo sabes bien. Uh-huh. ¿Ha habido algún reporte de la incidencia de peligrosidad conforme antes de Andrés Manuel y después de Andrés Manuel López Obrador en torno a la libertad de expresión? Sí, pues mira, tan solo con base en los registros que nosotros hacemos desde artículo 19, desde, digamos, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto había sido el más peligroso, pero no se compara con el primer año de Andrés Manuel. Hubo muchísimas más agresiones, más o menos un incremento del 15% de agresiones contra periodistas en vínculo con su labor entre el 2018 y 2019. Y luego, si comparamos el primer año de Andrés Manuel con el segundo año de Andrés Manuel, también hay un incremento de agresiones contra periodistas en alrededor de 14%. Es decir, el 2020 ha sido el año más peligroso para las y los periodistas, basado nada más en el número de ataques contra medios y periodistas. Documentamos nosotros 692 ataques. Esto además se mezcla con, por ejemplo, la precariedad que aumentó con la pandemia. Han fallecido más de 100 periodistas en México a causa de la pandemia y el gobierno tampoco está haciendo nada para prevenir esto, y esto también es algo que se tiene que decir. ¿No les llama la atención, estoy seguro que sí, en artículo 19, constantemente el presidente hace denostaciones en contra de los medios de comunicación? Se va en contra de los que ejercemos la labor del micrófono porque no estamos a favor de muchas de sus políticas, y lo hace todos los días en su conferencia mañanera. Y mira, te lo digo por experiencia propia, yo no hay día que no reciba una amenaza de muerte, no hay un solo día, y mucho de ello provocado por el mismo presidente de la República, que a través de su discurso de división acaba con los medios de comunicación, acusándonos de ser los responsables o tapaderas de los periodos neoliberales. Y esto pone al periodismo en México en una verdadera coyuntura en donde ya la libertad de expresión pues cada vez la hace uno con mucho más temor. Y te lo digo yo desde un estudio desde los Estados Unidos. De acuerdo, y creo que ahí algo muy importante que estás mencionando, Pedro, es el día de ayer, el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, publicó un tuit diciendo: en México se respeta la libertad de expresión y no hay censura.
Y justamente lo que tú estás diciendo, ¿de qué libertad de expresión se está hablando cuando las y los periodistas en México, cuando las y los medios de comunicación, cuando incluso personas defensoras de derechos humanos y organizaciones que defienden a periodistas y medios de comunicación, no podemos ejercer nuestra labor sin miedo a represalias? Entonces, no se puede hablar de una garantía a la libertad de expresión y muchísimo menos de que no hay censura, porque hay un efecto que es justamente la autocensura, que es causada por la violencia y la impunidad contra la libertad de expresión. Entonces, mi pregunta es si el presidente y Jesús Ramírez Cuevas y otros funcionarios y funcionarias públicas hacen ese tipo de aseveraciones, basado en qué lo están haciendo, de qué México están hablando, de qué medios están refiriéndose, porque si vemos a la mayoría de las y los periodistas y medios de comunicación, no hay garantías para que se ejerza la labor sin miedo. Ya no hablemos de otras cuestiones, pero por lo menos no se puede hacer sin miedo. Porque aparte hace este tuit, que si pueden, por favor, chavos, me lo ponen en pantalla, en donde dice: el gobierno no censura medios, ni ataca periodistas, ni limita la libertad de expresión. La información sobre el financiamiento del artículo 19 es pública. Y ahí viene el ataque. También el hecho de que Darío Ramírez, actual vocero de Mexicanos versus la Corrupción, fue director de artículo 19 durante 10 años. Entonces, acusan de que hay una libertad de expresión y lo hacen atacando artículo 19. Exacto. Y hay una cosa aquí muy importante y que hemos reiterado. Nosotros estamos a favor y defendemos el debate público, el robustecimiento de la información, y además que es necesario para cualquier democracia. Si el gobierno, las autoridades y demás están inconformes con alguna cuestión que se publica, con alguna cuestión que se evidencia y demás, de acuerdo, contraargumentenla, pero con datos, con información, con pruebas, no con ataques y descalificaciones. Lo único que nos están haciendo ahora es hablar del ex-director, porque la exdirectora es Ana Cristina Rolas, el ex-director de Artículo 19, que ahora trabaja en Mexicanos contra la Corrupción. Si hay alguna cuestión que tienen que hablar con Darío, busquen a Mexicanos contra la Corrupción, busquen a Darío. Pero de todos modos, o sea, si trabajó con ustedes y ahora trabaja con Mexicanos y justo, o sea, ¿y cuál es el problema? Cada quien puede trabajar en donde quiera y donde pueda. Y creo que es importante lo que dices. No hay mejor manera de defender las cosas que con argumentos, pero cuando tienes un presidente y un gobierno que a todo te dice que ellos tienen otros datos, entonces esta idea de las verdades alternativas se convierte, francamente a mí se me genera... A ver, la realidad es la realidad. No podemos estar hablando de verdades alternativas porque yo no sé en qué mundo vivan. Pero no viven en el mundo en el que los datos que tenemos nosotros y que presentamos todos los días en este periodismo que hacemos, pues no concuerdan con este mundo del contentillo en el que se vive en Palacio Nacional. Exacto. Y yo quise agregar, Pedro, ¿de qué mundo, o sea, de qué país hablan cuando en México, con base en nuestros datos, se agrede a un periodista en vínculo con su labor cada 13 horas? Cada 13 horas. Donde casi el 50% de los ataques es perpetrado por personas que son pertenecientes al Estado. Sí. Y bueno, antes de que me lo preguntes, y si no me lo ibas a preguntar, de todas formas yo lo digo, sobre lo que publicó La Jornada el día de hoy. Yo quisiera nada más dar un dato. A ver, en 2020, ya búsquenme la portada de La Jornada para ponerla, porque es increíble, ¿eh? A ver, ahora sí. A ver, me espera que la pongan para... No, venos diciendo lo que la están buscando. En 2020... La Jornada recibió más de 137 millones de pesos por publicidad oficial. Fue el segundo medio de comunicación que más recibió después de TV Azteca. ¿No? Recibió más fondos que Televisa. Yo solamente quiero dar ese dato y decir que así como nosotros publicamos cada año información sobre publicidad oficial, en 2012 el presidente de la República, Andrés Manuel, utilizó justamente los datos de artículo 19 para, digamos, beneficio político, si quieren. El punto es, aquí hay algo muy importante y es, la gente que sigue a Andrés Manuel está bien. Lo único que yo digo es, algo aquí muy importante en una democracia, y además, ojo que estamos en contexto electoral, chequen otras fuentes, chequen todas las fuentes y pregúntense cuando lean un comunicado como el que está ahí en pantalla, una portada como la que está ahí en pantalla de La Jornada, ¿cuál es la relación que tiene esa portada con los más de 137 millones de publicidad oficial que recibió La Jornada en 2020? Y que cada quien saque sus conclusiones.
El chayote es el chayote, mi querida, y la jornada, miren, mi solidaridad a muchos periodistas que conozco que trabajan en la jornada que valen la pena, no merecen una portada como la que publicaron el día de hoy. Es francamente lamentable, y lamentablemente también se nos va un poco el tiempo, tenemos que ir a una pausa, Paula, pero no puedo más que agradecer la labor que hacen ONGs como la que tú representas, Paula Saucedo, de Artículo 19, en defensa del periodismo. Miren, es complicado, y Paula lo sabe y un servidor se los dice. Aparte, el nivel de argumentación es francamente desagradable, porque las denostaciones van en torno a tu género, a tu sexualidad, a todo, menos a los datos que presentamos. Entonces, pues te agradezco mucho, Paula. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Un abrazo a ti. Estamos a tus órdenes aquí en Central FM Equilibrio. Gracias. Oigan, pues ahí está. ¿Qué razón tiene Paula? La verdad, véanlo desde el cristal donde se tiene que ver y se van a dar cuenta que en esta cuarta transformación estamos perdiendo mucho la libertad de expresión.